Hasta no hace mucho, cuando hablábamos de, por ejemplo, arquitectura sostenible, edificios inteligentes, edificios ecológicos, etc., la imagen que se solía utilizar eran ilustraciones en las que se veían pues edificios que eran cajas de vidrio y en su interior pues había toda una serie de mecanismos, instalaciones y mucha vegetación, muchos elementos pues tipo palmeras, grandes árboles, etc. Bien, esto con el paso del tiempo y en cuanto tienes un poquito más de criterio de análisis, pues vas viendo que puede que no sea ni tan sostenible ni tan inteligente y que ese tipo de expresiones o de términos tal vez estaban fuera de lugar. Vamos a hablar de ello un poquito en este episodio del podcast Entre lápices y pantallas. Soy Eduardo Arazola, ya me conoces, hablamos aquí de todo lo relativo a los modos de trabajar y a la gestión de los lugares de trabajo. Y hoy vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esto del uso de la tecnología por el uso de la tecnología, que es algo que muchas veces acaba siendo contraproducente para las propias personas que así actúan. ¿Y qué quiero decir con ello? Bien, si volvemos al ejemplo de ese edificio inteligente, ecológico, sostenible, etcétera, que era una caja de vidrio, con muchas instalaciones muy eficientes, con unas lamas que se movían dirigidas por un software, por un ordenador, y que en su interior tenían esas plantas, esas palmeras o esa vegetación selvática que veíamos en tantas ilustraciones. Pues nos damos cuenta de que en muchas ocasiones lo que realmente hay es un problema de concepto, una falta de análisis y unos problemas directos de diseño que luego tienen que irse compensando con otras buenas acciones que no harían falta si el diseño hubiera sido realmente inteligente. Bien, ¿esto de qué procede? Vamos a ver, en los años principios de los 1900 se propagó por todo el mundo una imagen de edificios de vidrio que en general provenían de países nórdicos como Finlandia, en los cuales pues se intentaba aprovechar la radiación solar al máximo porque es un bien que no tienen excesivamente. Sin embargo, esas imágenes, pues al final lo que se hicieron fue provocar esas copias y entender que eso era lo que era tendencia, que era lo que se tenía que hacer, era lo avanzado, lo moderno, lo bueno y lo que venía. ¿Y qué ocurrió? Pues que se empezaron a hacer cajas de vidrio y fachadas de vidrio orientadas al sol en todo el mundo. Y claro, pues si tú estás en el ámbito cercano a los polos, pues hombre, sí, tiene lógica, ¿no? Intentar aprovechar la radiación solar para reducir el coste de la calefacción. Y no solamente el coste económico, sino el propio recurso de que exista o no exista tanto recurso para tanta calefacción como hace falta. Sin embargo, cuando ya te alejas de los polos y te acercas más a latitudes más ecuatoriales, pues el poner una fachada de vidrio orientada al sol lo que hace es incluir dentro del edificio un exceso de radiación solar que aumenta mucho la temperatura y que estás generando un problema que ahora tienes que solventar. ¿Cómo lo solventas? Pues mediante unas buenas cortinas o mediante unas máquinas de climatización, y entonces es cuando aparecen esas afirmaciones de que el edificio es muy inteligente porque esas máquinas de climatización son súper eficientes, son súper potentes, forman parte de la economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero quien analiza un poco se da cuenta de que en esas latitudes ya existía una arquitectura previa, que es lo que llaman muchas veces despectivamente como vernácula, y que proviene de un análisis del clima, del lugar y de los recursos naturales de proximidad que había en ese lugar. Y te das cuenta de que son edificios que tenían pocos huecos, que no tienen esas fachadas de vidrio o esos grandes huecos hacia donde está la fachada o la orientación del sol, sino que a lo mejor tenían unas paredes más gruesas, huecos más pequeños, etc., y que no necesitaban de esas unidades de climatización o de calefacción tan potentes y tan inteligentes y tan ecológicas que se necesitaban años después, simplemente porque el diseño generaba esa necesidad, por no entender en qué lugar se estaba realizando ese proyecto. Bien, en el espacio de trabajo ocurre muchas veces algo muy similar. A ver, normalmente las personas que gestionan esos lugares de trabajo se encuentran con el problema una vez que ya están allí. Es decir, no se suele construir el edificio, sino que las empresas suelen alquilar algún local, algún edificio de oficinas, que es como es y que tiene sus características. Entonces, hasta ese punto, pues digamos que
La capacidad de acción de personas como Office Managers, Facility Managers, es limitada. Bien es cierto que si tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones en el estadio de real estate o de inmobiliaria, de elegir un edificio u otro por las características del edificio, pues a veces pueden tenerse un poquito más de margen de acción. Pero sabemos que en el mundo inmobiliario existe ese mantra del location, 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 por el cual muchas veces los edificios se eligen simplemente por dónde están y las características del edificio no tienen ninguna importancia hasta que llega el momento de gestionar el espacio de trabajo. Y entonces sí que a estas personas que se dedican a la gestión se les exige una serie de resultados que muchas veces son inviables por el propio edificio, por la propia construcción del edificio o por la propia fisonomía del edificio en general en el que se han instalado en esa oficina. Pero más allá de esto, existe luego esta creencia de que adoptar una tecnología recién salida o que viene de futuro es lo mejor que se puede hacer. Y ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, en alguno de los episodios del podcast, que esto muchas veces acaba creando una mala fama a esa tecnología concreta, y no es porque esa tecnología sea errónea, sino porque se le da un uso erróneo, porque se piensa que ya funciona cuando resulta que todavía no funciona. Hablábamos de aquellas personas que habían decidido viajar en su coche, pues habiendo tirado su antiguo mapa de papel porque confiaban plenamente en que en su teléfono móvil tenían ya un mapa interactivo que les iba a guiar. Y sin embargo, cuando se alejaban un poquito de las grandes ciudades, se quedaban sin cobertura y decían, ahí va, pues es que esto no funciona. Bueno, tal vez no funcione todavía, tal vez funcione en el futuro, cuando haya una mayor cobertura para este tipo de dispositivos, en una zona más amplia, realmente esta afirmación de que en cualquier sitio se pueda utilizar. Pero mientras eso no exista, y de momento estamos muy lejos, hay mucha cobertura en las grandes ciudades, pero en cuanto se aleja un poquito, no tampoco demasiado, con alejarse un poquito de las grandes ciudades, pues te encuentras con que ya hay muchas cosas que dependen de la cobertura de Internet que no existen porque no hay esa cobertura de Internet y mucho menos tan potente como requieren muchos de los programas, aplicaciones, etc. Pues en el ámbito de la gestión de los lugares de trabajo ocurre un poco lo mismo. Y ha ocurrido en dos aspectos. Por una parte, ocurre aquello de que hay personas que en cuanto oyen algo pues que es novedoso y demás, pues quieren ya ponerlo en funcionamiento. Y es algo que, bueno, es una decisión, digamos, personal o estratégica de la empresa. El querer ser pues lo que llaman un early adopter, que es de las primeras personas pues que ponen en marcha realmente una tecnología nueva. Y luego también están quienes, pues digamos, van siempre del lado del exceso. Esto ocurre mucho y ha ocurrido mucho en el ámbito de la gestión de las oficinas. Se han utilizado programas de software que eran sobredimensionados, y cuando digo sobredimensionados digo que a lo mejor eran 100 veces más grandes de lo necesario para la gestión de muchas oficinas, simplemente porque el programa era así. Y entonces pues se compraban para la gestión. Una empresa que tenía a lo mejor pues 3 oficinas, pues compraba un software que le podía permitir manejar 300. Y es que era o eso o nada. Entonces pues en aras de ser tecnológicos, pues se hacía una inversión o un gasto en ese caso excesivo para el rendimiento que se le podía extraer a ese software, ¿no? Fueron los propios fabricantes o desarrolladores del software los que se dieron cuenta de que ir siempre del lado del exceso tampoco tenía mucho sentido, porque se encontraban con que la mayor parte de sus posibles clientes realmente no cogían nada de software porque veían que era excesivo y que el gasto era excesivo para lo que ellos requerían. Y fueron ellos mismos, los desarrolladores del software, los que fueron haciendo que sus programas fueran más modulares y que se pudieran ir haciendo crecer y que se pudieran ir comprando o adquiriendo o alquilando o como quieras, cada uno con su modelo, pues algo más parecido a lo que realmente necesitas. ¿Qué ocurre? Que para saber lo que necesitas, lógicamente lo que necesitas en cada caso. Evidentemente hay empresas que tienen no 300, tienen 3.000 oficinas y requieren unos programas de software que puedan cubrir esas necesidades. Pero estamos hablando de muchísimas oficinas que no tienen tantas sucursales, que no tienen tantas sedes
o que no tienen sedes tan grandes como para necesitar ese software tan potente. ¿Qué es lo que se ha ido haciendo con el tiempo? Pues reducir esos gastos en software, digamos de manera puntual, pero sí que ha dado acceso a que muchos gestores de oficinas que antes no utilizaban nada de tecnología, ahora sí que la utilicen al haber adecuado un poquito más el precio a lo que realmente se necesita. Pero ¿dónde ha estado siempre la barrera principal ante todo esto? La barrera principal ha estado en la capacidad de análisis de lo que realmente se necesita. Porque para eso, digamos, es el terreno de la profesionalidad. El ser capaz de decir, no, yo lo que necesito para gestionar mi espacio de trabajo es esto. Y si este software me permite hacerlo, perfecto. ¿A cambio de qué? Porque a lo mejor, pues resulta que es que me permite hacer esto que yo quiero, pero además otras 1000 cosas que no necesito y tengo que pagar por lo tanto 1000 veces más. No, realmente eso, pues muchas veces no tiene sentido. Y sin embargo, la única forma de vendérselo a la dirección de la empresa era decir, oye, es que tenemos que ser tecnológicos y tenemos que subirnos al futuro porque esto es lo que viene, etc. Luego el tiempo ha ido demostrando que muchos de esos pseudo avances tecnológicos quedaron en nada y que realmente no se implantaron pues nada más que en los lugares donde tenía lógica implantarse, y muchos de ellos se quedaron a medio camino. También muchos de ellos incurrieron en gastos pues que no pudieron luego nunca recuperarse y acabó costándole el puesto de trabajo a las personas que gestionaban ese lugar, etc. Hoy en día, pues no es que hayamos cambiado demasiado en lo que es el concepto. Se ha evolucionado sobre todo en lo que se refiere al software, lógicamente, pero sigue faltando en muchas ocasiones esa capacidad de análisis, de ser capaces de dimensionar lo que realmente se necesita. Y aquello de tecnología por tecnología, pues es algo que se repite muchas veces y que no tiene tanto sentido. Aquellos que me sigáis desde hace unos años sabéis pues todo lo relativo a la polémica que tuve que sufrir por no subirme al carro en su momento de todo aquello de la corriente que venían los millennials y había que cambiar todas las oficinas porque si no los millennials no iban a querer trabajar en tu empresa, y aquella imagen que se vendía de que a los millennials pues les estaban esperando en las empresas para ofrecerles todo lo que quisieran y que se iban a cambiar todas las dinámicas de trabajo, etcétera, etcétera. Luego, cuando pasaron unos años, pues ya se vio que todo aquello pues no era así, que fue simplemente una estrategia comercial de muchas de las grandes compañías y que, pues que realmente no era así. No, resultó que los millennials eran seres humanos, como todos los demás, y que pues no procedían de Marte ni nada por el estilo. Por lo tanto, pues han pasado ya unos cuantos años desde aquello y simplemente, pues, oye, aquellos que fuimos en contra de aquella corriente, pues nos dijeron que no teníamos ni idea. Bueno, es una cosa con la que tenemos que convivir de manera habitual, aunque el tiempo una y otra vez, luego pues oye, ahí ha ido constatando lo que era verdad y lo que no. Pero bueno, estamos en una dinámica que muchas veces ocurre así, y actualmente también lo es. Claro, el hecho de ir sintiéndose muy tecnológico, lo que muchas veces acarrea es no sé cómo decirlo, falta de flexibilidad, una rigidez precisamente en lo que es la mecánica del trabajo. Y todos sabemos que hay situaciones en las que una pequeña empresa precisamente tiene su lugar en el mercado por la agilidad que tiene, por la rapidez en la toma de decisiones, por la rapidez en la cadena de mando. Y sin embargo, en algún momento, pues decide instalar un sistema informatizado de gestión que obliga a las personas de la empresa a seguir tantos pasos o a tener que ingresar tanta documentación o tanta información para poder pedir alguna autorización, etcétera, que acaba ralentizando tanto procesos que muchas veces no son tan importantes y que precisamente su valor estaría en ser resueltos de manera rápida. Y eso lo que acaba es pues haciendo que la empresa sea lenta y precisamente pierda su principal valor, que es el que tenía antes. En algunas ocasiones, sobre todo si la empresa es muy grande y las cadenas de mando son muy largas, sí que la implementación de este tipo de software sí o sí te ayuda, porque si no se acabaría perdiendo la información en el camino, muchas veces no hay respuesta, no sabes si ha llegado o no ha llegado a donde tendría que llegar y te quedas esperando a ver qué te dicen.
Pero cuando la organización es pequeñita, muchas veces hay que analizar si realmente ese software que estás implantando te va a ayudar o si es excesivamente rígido y lo que va a hacer es estorbarte. Muchas veces lo que se vende en esas situaciones es, ya, pero es que es la tecnología. Vale, no es que sea la tecnología está para lo que está, que es para ayudar. Y si no te ayuda esa tecnología en concreto, pues tendrás que utilizar otra, y mientras no aparezca otra que mejore tu situación actual, no es obligatorio subirse a la tecnología. Es decir, si tú con un papel y un lápiz eres capaz de gestionar tu trabajo de manera ágil y te está funcionando estupendamente, el hecho de cambiar tu papel y tu lápiz por un programa informático que te obligue a seguir la dinámica que ese programa informático impone y no te permite la flexibilidad que tú normalmente has tenido, ¿en qué te está ayudando? Pues no te está ayudando en nada. Ahora bien, si a cambio de esa rigidez lo que te ofrece es una mayor comunicación en una empresa que a lo mejor está más deslocalizada, o te permite a ti deslocalizarte un poquito más, etcétera, etcétera, tener registros, hay una serie de ventajas que te puede ofrecer, y entonces ya sopesas ventajas, inconvenientes, y ya tomas una decisión más coherente. El problema es no hacer ese análisis, el problema es directamente decir, pues como es tecnológico vamos a cogerlo. ¿Por qué? Esas tecnologías al cabo del tiempo acaban desapareciendo y simplemente han dejado un rastro pues de rigidez a su paso y un empeoramiento en la gestión de esas empresas que anteriormente no tenían. Y sobre todo generan ya una desconfianza porque ya se crea esa imagen de que con lo bien que funcionábamos antes y desde que nos hemos pasado a la tecnología esto ya no funciona. Realmente, pues esto no es que sea así, es simplemente una elección errónea de la tecnología a utilizar. Y esa elección errónea de la tecnología a utilizar proviene de una falta de conocimiento de la persona que tiene que hacer la evaluación. Ahí es donde está el principal problema. Podemos hablar de situaciones en las que cualquiera que haya tenido que implementar una tecnología que sí que tenía razón de ser y se encuentra con que sus superiores no se lo permiten por un tema de miedo, por pensar que esto no funciona o incluso por pensar que iban a realizar su trabajo. Podemos hablar del ejemplo de lo que pasó en las universidades cuando llegó el mundo del CAD, del diseño asistido por ordenador, cuando yo recuerdo a mis profesores en la escuela de arquitectura obligándome a calcar a lápiz los planos de mis entregas para simplemente corregirme, porque si no decían que no corregían porque, decían que los programas dibujaban solos y que hacían el trabajo solos, etcétera, etcétera. Como si tú, a un programa de diseño asistido por ordenador le pudieras decir, oye, pues dibújame un proyecto de un edificio y, oye, pues te lo sacaba allí dibujado y ya está. Pero claro, el propio desconocimiento de aquellos profesores pues es lo que provocaba que se generara esa idea, esa imagen hacia el alumnado de que aquellos que utilizábamos un programa de CAD, de diseño asistido por ordenador, pues es que éramos muy malos y que nos hacía el trabajo un ordenador y que los buenos arquitectos eran los que no lo utilizaban, ¿no? Claro, cuando ha pasado el tiempo, pues evidentemente es una tecnología que tenía tantísimas ventajas que se impuso de manera muy directa. Y luego, claro, pues en países como el nuestro se decía que es que iba con mucho retraso, que la adopción tecnológica era muy lenta. Y pues se produjo a pesar de la universidad porque era algo que el mercado lógicamente iba a atender de manera muy rápida y muy evidente. Pero en muchos casos no es algo tan evidente como eso. No es algo que sean todo ventajas, sino que hay otras situaciones en las que hay ventajas e inconvenientes. Y muchas veces pues el análisis es mucho más complejo. Y ahí puedes pensar, si algo que era tan evidente como el empleo de un programa de diseño asistido por ordenador, y aquellas personas que estaban dando clase en una universidad, en una escuela de arquitectura, de diseño directamente relacionado con el tema, le ponían todo tipo de trabas simplemente por su desconocimiento de lo que era, y se supone que eran las personas que tenían que enseñar a su alumnado en una institución importante, pues ¿qué ocurre dentro de una empresa donde no hay teóricamente, tanto nivel de estudio, tanto nivel de análisis como debería haber en una universidad? Y además, cuando la tecnología no está tan claramente del lado de las ventajas y tiene ventajas e inconvenientes, hay que analizar las cosas. Se requiere una profesionalidad y una capacidad de análisis
que muchas veces no existe y se acaban haciendo cuestiones con tecnologías que no son para gestiones que no son, muchas veces además existiendo la tecnología adecuada a la gestión que necesitas, pero no conociéndola o no siendo capaz de hacer el análisis que requieres. Eso sí, en muchas ocasiones el hecho de que la persona que gestiona el espacio diga: pues nosotros lo hacemos todo informáticamente o informatizadamente o tecnológicamente, se le llena esa expresión de decir, bueno, es que estamos a la vanguardia. Y muchas veces esto no es así. En otro episodio vamos a hablar precisamente de este tema de la vanguardia del espacio de trabajo y cómo influye y de dónde procede. Este episodio, si no, quedaría excesivamente largo, así que vamos a pararlo aquí. Y hablaremos probablemente en el siguiente de este tema de imitar los espacios de trabajo vanguardistas y qué situaciones provoca. Espero que te haya resultado interesante. Si tienes cualquier sugerencia o cualquier comentario, evidentemente, como siempre, sabes dónde encontrarme. Básicamente estoy en todas partes, así que hablamos cuando quieras. Hasta el próximo programa.